Internacional y el programa de televisión Inversión y Desarrollo, le damos la más cordial bienvenida a todos a este foro internacional Guatemala y Estados Unidos ante el coronavirus, cómo ganar la guerra fortaleciendo la economía. Dejo con ustedes al doctor Luis Velázquez, empresario, exministro de Economía de Guatemala, expresidente de Banco CHN, conferencista internacional. Lo dejo en el uso de la palabra, doctor Velázquez. Y recuerden, por favor, a todos los que están atendiendo el evento, las preguntas las pueden dejar en el chat, en la parte de abajo, y al finalizar las intervenciones de los panelistas, las vamos a ir leyendo y respondiendo. Doctor, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Es un gusto saludar a nuestra audiencia nacional e internacional, porque sabemos que nos acompañan de varios países por vía Zoom y Facebook Live, que estamos transmitiendo en la página de Inversión y Desarrollo también. Un saludo a los amigos y empresarios Luis Quiñones y Francisco Ralda, que nos acompañan esta tarde. La economía es sumamente importante. Hoy vemos que esta pandemia mundial está afectando a Guatemala, a Estados Unidos y al mundo, y por eso en Inversión y Desarrollo decidimos hacer este panel con dos connotados conferencistas internacionales. Sabemos que Estados Unidos está pasando una situación crítica, que es el país con más infectados a nivel mundial, donde hay más fallecidos, y por eso decidimos invitar a el empresario estadounidense nacido en Guatemala, Luis Quiñones, un experto conferencista internacional que se ha graduado en Estados Unidos en el área de administración de empresas y leyes también. Es asesor principal a la Casa Blanca, es piloto también, ha estado en la Marina, y podríamos leer un currículum muy amplio. Ha sido entrevistado en distintos medios a nivel internacional también. Así que, Luis, una cordial bienvenida a esta audiencia que está gustosa de escuchar cuál es el panorama que se vislumbra desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, y las acciones que están tomando para empezar a abrir la economía. Así que para ello te dejo en el uso de la palabra y tenemos 30 minutos para tu exposición. Posteriormente tendremos la presentación del empresario guatemalteco Francisco Ralda, quien también hará una presentación de 30 minutos y luego interactuaremos con distintas preguntas. Así que adelante, Luis, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Quisiéramos que fueran bajo otras condiciones, no de esta manera, más en persona, que sería mucho mejor, pero francamente, las malas noticias siguen llegando a diario prácticamente. Hoy precisamente llegamos al más de 1 millón de personas infectadas aquí en los Estados Unidos, con el número de muertes que ya está superando los 56,000 personas, que imagínate, eso es una pena que no se puede ni siquiera saber en qué vamos a llegar. Entonces, hay que ver las cosas en un sistema, en un sentido de lo que ha estado sucediendo, porque mira, sí, tenemos un problema grande. Hoy precisamente se ha dicho de que la producción de la carne va a estar entrando en problemas porque las empresas han tenido el problema de no poderla vender. La mayoría de la carne que iba a los restaurantes no está llegando. Entonces hay mucho producto y las destacerías no pueden seguir matando más, y hay mucha gente que se ha enfermado de los que estaban haciendo precisamente, los que se dedican a esa clase de negocio. Y ya está advirtiéndose de que dentro de 10 días a más tardar se va a empezar a escasear la carne, el pollo, el marrano, toda esa clase de asuntos, lo que también indica que nos puede afectar el consumo de la leche. Ahora sí ya estamos empezando a sentir el trancazo duro, porque en realidad anteriormente eran las máscaras, que el papel de toilet, que los guantes de seguridad, y eso pues sí, te molestaba, pero no era tan crítico como poder llegar a decir, ahora nos va a empezar a hacer falta la comida. Entonces, por eso es de que estamos ahorita viendo cómo podemos ayudarles a las... quisiera pues saber si puedo, ojalá que podamos ver una pequeña idea aquí de qué es lo que estamos viendo en realidad sobre la situación de... espero que puedan ver ahorita el costo de la economía total.
en la que estoy haciendo un share de un PowerPoint que preparé, te puedes imaginar que... Luis, disculpa, solo si le pudieras dar compartir completo para que lo podamos ver un poquito más grande, si fueras tan amable. Vamos a ver. Ahí ha de tener slideshow, tal vez. Donde dice slideshow. Dice... En la parte de abajo donde está comments, ahí cabal hay un cuadrito donde hay como para hacer slideshow. La verdad que no aparece acá. Hasta abajo donde dice comments, a tu derecha, hay 3 símbolos y esa como que parece pantallita grande, ahí un poquito más a tu derecha. No, hasta abajo, en la barra de abajo, por ahí está cerca, ahí dice comments. Sí, estoy usando otra clase de ¿cómo se llama? Que por alguna razón no quiere agarrarla bien. Caramba, bueno. Luis, ¿queremos apoyar ahí? Sí, donde está al lado donde dice comments, ahí tienes hasta abajo. Sí, pero fíjate. Ahí cabal, donde hay 4 cuadritos, el siguiente es para hacer en modo presentación. O sea, hasta abajo. De que no lo puedo agarrar. Bueno, la situación es que si no lo pueden ver, mejor lo quito para que no. Ahí te vemos. Ahí estamos bien. Miran, pero miran el power. Sí, okay. Sí lo vemos. Bueno, la cuestión de lo que tienen que ver es, quiero que enfaticemos el punto de vista de que el cierre de la sociedad que nos ha costado, digamos, en perspectiva, esta crisis nos ha llevado a un punto donde comparar lo que ha sucedido anteriormente, la plaga negra del 1347 al 51 causó entre 75 y 200 millones de víctimas. Luego la segunda fue la influencia de la gripe española del 1917 al 19, que imagínate mató entre 50 y 100 millones de personas. Aquí en los Estados Unidos mató 675,000 personas. Y el HIV, que el SIDA, que ha matado más de 25 millones de personas ya desde que se fue descubierto en el 81. Y mucha gente dice, pero murieron muchísima gente en esa época de la fiebre esta, de la flu española, de la gripe española, pero no se puede comparar, porque en aquella época para llegar a un lugar se tomaban meses en viajar. O sea que todo el anticipo, una persona podía curarse, morirse y ya no llevar el virus cuando llegara al destino donde iban. Ahora de ir de la China a Estados Unidos, 14, 17 horas están ahí. Y el problema es que este virus estamos viendo de que por lo general se toma hasta 3 días, una semana en empezar a dar los síntomas para saber si la persona está infectada o no. Entonces ahí es donde tenemos el problema de saber, pues, de que mucha gente dice, sí, pero es que mató más gente antes. Si no se hubieran tomado las precauciones que se tomaron a la hora que se tomaron, ahorita estaríamos hablando de cientos de miles de muertos y no de 50, 60 mil. O sea que sí atacan al gobierno y atacan francamente a lo que estamos hablando de acá, pero podemos sobresalir siempre y cuando tomemos muchas precauciones. Para dar una idea de las 2 economías mundiales, en China el producto doméstico viene siendo alrededor de 22.367 billones de dólares, comparado a los Estados Unidos en un 21.000. O sea que China hasta en el momento ha sido el más alto, el que más produce. Pero la diferencia es que nosotros tenemos de entrada por casa 62.300 dólares, comparado a la población de China, donde aproximadamente tienen una entrada de 12.472 dólares. O sea que imagínate que el poder adquisitivo que tenemos en Estados Unidos, a pesar de que ahora estamos segundo en producir, estamos mejor preparados para poder cobrar y mantener a una gente más educada, más acostumbrada al mercadeo. En China todavía no han llegado a ese nivel. En poder adquisitivo del sistema interno, donde es que el dinero te llega más lejos en realidad es en Suiza, porque en Suiza estás hablando de un 134, segundo Estados Unidos 128. China llega aproximadamente al número 69, porque allá es 42 dólares prácticamente lo que tendría en el poder adquisitivo. En relación a lo que es la población total, en China hay más de 1.400.000.000, o sea, 1.000.000.438 millones de chinos.
En todo el continente de América hay 982,000, o sea, 282 millones de personas, o sea que no le llegamos al billón todavía, que somos todavía mucho menos que lo que tiene China, pero sí tenemos más oportunidad de poder establecer pues el mercadeo necesario que se puede hacer. ¿Cómo es que estamos haciendo acá en Estados Unidos para tratar de mejorar las empresas y cómo ayudarles a ellas? Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha pasado, la administración pidió aproximadamente 390,000 millones de dólares para ayudarle a las pequeñas empresas y darles el dinero para que ellos puedan cubrir 2 meses de salarios y gastos necesarios para correr el negocio. Si ellos usan el 75% de ese dinero para pagar salarios, entonces el préstamo se les perdona, ya no tienen que pagarlo. Hay otras formas donde si ellos tienen una emergencia y es una empresa pequeña, pueden pedir de un préstamo de crisis de hasta $10,000, pero bueno, eso no te llega mucho. Y hay basado en lo que sean las cuentas por cobrar que pueden llegar hasta $250,000. Obviamente la gran mayoría llegó a pedir el dinero por lo que le llamamos nosotros en la protección del salario, que es lo que en realidad se trató de hacer, era proteger al salario que teníamos para no tener tanta gente desempleada. Imagínate que antes, en noviembre, el desempleo estaba a 3,8%. Ahora estamos hablando de 15%. La verdad política y la verdad actual son diferentes, como se imaginan. En realidad ya entramos en una depresión, porque la cantidad de dinero que se ha borrado en 2 semanas desde que se declaró fue la mitad de todo el capital que había en Estados Unidos se esfumó. La bolsa de valores perdió más de la mitad. Entonces, ahora todo lo que teníamos, imagínate que ahora antes el GDP tenía todavía en noviembre estábamos al 60% de lo que producíamos, el Producto Bruto del país. Ahora estamos a 105% y ningún país se ha podido levantar de ese tremendo cargo que llevamos. Y aquí eso tenemos que tener mucho cuidado, porque imagínate que si se está contemplando ahorita otro tercero o cuarto ronda para darle dinero a la gente y a las personas, ¿no? Darles $1,200. Pero ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? El problema es de que ya estamos fabricando, estamos creando dinero que no tiene el valor que tenía anteriormente. Eso también tenemos que tener muchísimo cuidado. En este momentito, todas las personas que están registradas en pagar taxes le deben al gobierno $199,000. Cada ciudadano que nació hoy, que tenga una hora de haber nacido, va a recibir una cuenta por decirle, bueno, a partir de ese momento me va a deber $72,000. Imagínate cuándo van a poder pagar ese dinero como está. La única manera que se puede hacer va a ser regresar la manufacturación. Si no podemos empezar a fabricar las cosas acá, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, no vamos a poder salir de este problema y francamente vamos a terminar fracasando. No será inmediato, pero en unos 10 años ya el país dejará de existir, lo que le pasó lo que a Roma, que dejó de ser el gran imperio que era. Entonces necesitamos a como de lugar empezar a traer la manera de fabricar las cosas. Como yo te comenté en una de nuestras conversaciones privadas, yo dispuse poner dinero para traer la fabricación de las máscaras y mucho del equipo que están prohibiendo ahora traer de China. Y francamente es una inversión pequeña, es una inversión hablando de $300,000. Guatemala podría hacer esa inversión y tener su propio equipo para poder fabricar estas máscaras, los trajes que se ponen los doctores. Y francamente, viendo el precio de lo que se fabrica en México, cuánto les costaría lo que nosotros vamos a poder darles al gobierno, que ya lo estamos negociando, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 22 centavos. Si te pones a pensar el tiempo que se tardan en traerlo de allá para acá, la calidad está garantizada porque está hecho acá, le estamos dando más trabajo a personas que están produciendo y están pagando taxes, entonces la economía se beneficia, que es lo que queremos hacer.
Una cuestión de que yo estoy empujando mucho a los latinos y quisiera que ustedes ayudaran a hacer eso, es de que va a haber dinero para poder restablecer la fabricación, para que traer las máquinas para poder fabricar cosas en Estados Unidos. Y me parece que sería muy aconsejante que ustedes le dijeran a la gente que nos están escuchando y a los que estén interesados en que apliquen y que se traten. Mira, el que no se tira al agua nunca va a saber. Que sueñen más alto de lo que ellos piensan que pueden soñar, como lo hice yo, y decir, voy a tirarme a hacer algo, voy a empezar a hacer zapatos o voy a hacer cualquier otro producto que se pueden hacer, porque sí se puede hacer. Lo que tenemos que hacer ahora, francamente, es salvar el sistema de capitalismo de la avaricia. Lo que nos ha matado hasta el momento ha sido la avaricia, porque hemos llegado a un punto donde francamente están pidiendo 2,000, 4,000% de ganancia, lo que es insostenible en ninguna clase de empresa. ¿Por qué razón una empresa vende un teléfono celular por $1,300 cuando ellos les costó apenas $148 puesto en los centros de distribución que ellos tienen en Estados Unidos? Imagínate, de 1,300 a $148, qué tremenda ganancia. Y que digan que es porque tienen que pagarle a los que son los de la bolsa de valores. No es cierto, porque muchas de estas empresas no pagan esos dividendos. Se quedan con el dinero para pretender que son más grandes que lo que tienen. Y sí, el precio de la bolsa, de la acción va a ser más alta, pero a la larga viene siendo, no es real capital, no que es un capital falso que se está creando. Y he visto muchas cosas que estuve únicamente que ahora que estamos pensando cómo es que vamos a recuperar la economía, pues nos han puesto el trabajo de la casa, es buscar la manera de poder recrear lo que teníamos anteriormente. Para mí, la manera fue lo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, que fue producción. Los tanques dejaron de producirse, empezaron a construir carros. Dejamos de producir equipo de bélico para la guerra, empezamos a hacer televisiones, secadoras de ropa, lavadoras de ropa, todos esos asuntos. Eso fue lo que nos sacó. Y es más, en cuestión de 2 años teníamos una economía tremenda, bien parada, las mejores del mundo. Y es más, cuando empezó la guerra de Corea, fuimos a un Japón destruido completamente. Y en menos de 5 años, Japón pasó a ser una superfuerza de nuevo debido a que estábamos fabricando cosas que la gente quería y que el mundo quería. Entonces, eso vamos a tener que hacer y como te digo, la forma en que yo veo acá es de que tenemos que salvar a las pequeñas empresas porque eso son los que producen 75% de todos los trabajos en Estados Unidos. No son las grandes corporaciones, ni Ford, ni GM, ni ninguno de ellos, no que son las pequeñas empresas las que están produciendo los trabajos que necesitamos que sigan haciéndolo y no podemos permitir que creen. Yo creo que esto no se va a normalizar del día a la mañana. Vamos a pasar un periodo de 2 años posiblemente, un año donde más o menos se estabilizan las cosas. Vamos a empezar despaciamente, abriendo cierta clase de negocios, abriendo cierta clase de lugares para que se vayan ampliando, se vaya aprendiendo. Todo va a depender si la gente tiene la inteligencia para entender de que tienen que ponerse las máscaras, la distancia que tienen que mantenerlo, todas las cosas que se les está diciendo que sigan. Si no lo hacemos, entonces puede que regresemos otra vez a una segunda epidemia que sería mucho peor que la que tenemos ahora. Y como te digo, que no crean que esto se va a solucionar con una vacuna, porque este virus ya cambió su forma genética 30 veces. Así que no van a poder encontrar una vacuna. Encuentran a una clase, pero ya cambió y la nos va a afectar. Recordemos una cosa, no tenemos una clase de cura para el catarro común todavía. En toda la historia no hemos tenido. Tenemos medicinas que nos pueden ayudar a quitarnos la fiebre, la tos, el estornudo, pero que nos pueda curar, no lo existe. Entonces, recordemos eso, que no pongamos nuestra esperanza en que va a haber una varita mágica y va a ser una vacuna o una píldora que nos va a salvar, porque no lo va a existir. Va a ser una especie de cosas que, francamente, lo que digan que la temperatura va a cambiar y va a parar la infección, no lo creo, porque si fuera cierto, entonces no tendríamos esta crisis en la Florida
La Florida ahora está teniendo temperaturas extremadamente altas de 98 grados, 95, que es abnormal en esta época. Sin embargo, el número de contagios y las muertes continúan. Entonces, ¿que la temperatura va a ser un efecto? No. Realmente estamos viendo de que esto es una situación de que nadie lo ha enfrentado. Yo he dado pláticas sobre la situación, si fue en realidad un virus que fue manipulado y que se le salió de la mano, o que espero en Dios que no haya sido metido a la sociedad intencionalmente, como muchos acusan, porque eso nos llevaría a otros extremos donde no nos quisiera pensar a dónde llegaríamos en ese punto. Pero yo creo que, como te digo, ahorita hay que ver que los que han sido damnificados más han sido las personas que están aquí de forma irregular, indocumentados, porque ellos no pueden ir a pedir un desempleo, ayuda de desempleo, no pueden recibir los $1,200 del bono de la crisis que están recibiendo. Eso significa que los países que han estado dependiendo de estas remesas van a tener un impacto mayor. Porque imagínate, los billones de dólares que recibe Guatemala en este momento, si sigue de la manera que está, no van a llegar. ¿Qué va a suceder en el país? La crisis también se va a poner mucho más aguda para ustedes. Que ha sido lo que nosotros siempre hemos dicho, que la economía dependiente de remesas no conviene, no es conveniente, porque tarde o temprano puede suceder algo que les va a afectar y el consumismo no se va a volver en producción a menos que la gente lo quiera hacer desde un principio. Habilitemos micrófono para que se pueda escuchar, por favor. Tenemos todavía 10 minutos más de tu tiempo. Nos gustaría saber que nos pudieras hablar algo de la estrategia integral. ¿Cómo va a ir abriendo gradualmente la economía en Estados Unidos? Todavía tenemos 10 minutos. Bueno, mira, hay dos cosas que tenemos que ver cómo la economía se va a levantar, y no va a levantarse de aquí para noviembre. Y una de las cosas críticas que todos estamos viendo es qué va a suceder en esta época donde 35 de las sillas del Senado están en contienda, la presidencia y toda la Casa de Representantes de los Estados Unidos están en pelea. Entonces todos esperaban de que para menos, algunas de las personas políticas están diciendo que tenemos que tomar unas acciones para que se empiece a levantar la economía de aquí a noviembre, para que la gente pueda votar por el presidente de nuevo. Porque si la gente vota en realidad con la cartera, como decimos, con el bolsillo, si la economía está muy buena, van a votar con el que está en la posición. Si la economía está mala, van a votar por la persona el candidato que está contra ellos. Y siempre ha sido así, desafortunadamente. Entonces, no creemos que la economía francamente vaya a estar de una manera robusta como para poder decir, sí, ya volteamos la cuadra acá, ya estamos empezando a mejorarnos. Creo que se van a empezar a ver cosas positivas. La pregunta va a ser si eso va a ser suficiente para convencer a las personas que van a votar a que sigan el curso que tienen, y que ya que el presidente ha tomado acciones y está a cargo, que lo dejen terminar, que siga la pelea, porque él tiene buenas ideas para poder. Una de las cosas que él está impulsando ahorita, como te dije anteriormente, ha tomado muy bien la idea de mantener de nuevo las fábricas para que volvamos a dar empleo a las personas. Entonces, pero como te digo, de nuevo, esto puede resultar de una manera impredecible. Si la economía se empieza a mejorar, la gente va a decir, bueno, démosle otra oportunidad. Si está mal y estamos peor de lo que estamos ahora, no hay manera. Yo te diría que los republicanos perderían la Casa Blanca y el Senado, y los demócratas tomarían control de las tres ramas del gobierno. Comprendo. Bueno, muchas gracias, Luis, por esta exposición. Nos vas a seguir acompañando desde el estado de Virginia, en Estados Unidos. Y en este momento vamos a dar paso a el empresario guatemalteco, exportador agroindustrial, el licenciado Francisco Randa, quien es administrador de empresas y se ha preparado en distintas disciplinas a nivel mundial. Es el presidente del grupo de empresas Entre Ríos, una corporación que tiene más de 60 años, y él representa ya la tercera generación
de empresarios en esta empresa y es miembro de la junta directiva de Export. Si pudieras encender tu micrófono, Francisco, y también compartir la presentación que has preparado para el día de hoy, si lo pudieras poner desde tu diapositiva número 1, o empiece tu presentación. Y también Francisco nos va a compartir cómo se ha vivido en Guatemala y en el mundo, los ha llevado a ellos a ser más gente, más competitivos, y que ellos están listos inclusive para convertir esta crisis en una oportunidad. También nos hablará de su visión de cómo reactivar la economía en Guatemala y por supuesto toda su experiencia. Así que bienvenido, Francisco, y muchas gracias por aceptar compartir en este panel. Pues muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias al programa de inversión y desarrollo por invitarme a compartir esta tarde. Para poder hablarles sobre el tema, en lo que yo tengo experiencia, vamos a hablar un poco de las generalidades de la agroindustria de Guatemala en su conjunto. La agroindustria de Guatemala es una industria eficiente y bastante reconocida por su calidad a nivel internacional. Son referentes el azúcar, el aceite de palma, el café, el hule y el banano por su alta productividad y su reconocida calidad. La agroindustria tiene un fuerte impacto en la generación de divisas y el empleo en el país. Goza de fuertes cadenas de suministro internas y de comercialización internacional. Está organizada en cámaras y asociaciones debidamente organizadas y goza de una buena imagen y reconocimiento del cumplimiento de contratos. Todas estas cosas positivas de la agroindustria tienen un nubarrón que tiene que ver con su competitividad debido a los costos de la mano de obra, al tipo de cambio del país y algunos elementos de inseguridad y conflictividad en algunas regiones del país. Para tener un poco de contexto, vamos a analizar la situación de la agroindustria previo a la crisis. Como podemos ver en las gráficas, la línea amarilla es el comportamiento del índice de commodities de Reuters y la línea azul es el valor del dólar. Podemos ver cómo de 2002 a 2008 se desarrolla el super rally de los commodities, como se le llamó en su momento, y que estuvo acompañado por una devaluación fuerte del dólar que claramente se puede ver en esa gráfica. Luego, en el año 2008, se da una caída general de los commodities como consecuencia de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que se convirtió en una crisis económica mundial. Luego, en el periodo del 2009 al 2011, se da una serie de estímulos monetarios de la Reserva Federal y de varios bancos centrales y genera una recuperación en el índice general de los commodities, y luego a partir del 2012 y hasta el 2015 el índice general de commodities vuelve a caer. Podemos ver ahí también que viene acompañado de una fuerte apreciación del dólar para llegar a la fase del año 2016 al 19, en donde se estabilizan los precios en niveles bajos. Y el último evento en esta serie de datos es el impacto del coronavirus, que se da a principios de marzo y hace que los commodities caigan un 40%. La visión ante la crisis de este sector de la economía es que presenta verdaderamente grandes desafíos. Los factores principales de la competitividad de la agroindustria son los rendimientos por hectárea, ¿verdad? La capacidad de producir más en una misma superficie de tierra, el costo de la mano de obra y el valor del tipo de cambio.
Los commodities no tienen una diferenciación con la cual podamos competir. Es más, se puede competir un poco vía servicios, vía relaciones, pero en diferenciación de producto eso no existe. Y tenemos competidores formidables en América Latina como lo son México, Colombia y Brasil. Y en Asia también competimos con la India, con Malasia, con Tailandia y con Indonesia. Para poder medir los niveles de competitividad de Guatemala tenemos que analizar cuál es el comportamiento y el costo de la mano de obra y el comportamiento del tipo de cambio. Entonces podemos ver que en costo de mano de obra, Guatemala tiene un salario mensual promedio de $388 versus México 150, Colombia 217 y Brasil 187. Por el lado del tipo de cambio, hemos visto de que en el periodo 2002 al 2020, Guatemala tuvo una apreciación de su moneda de un 3%, la moneda de México se devaluó en un 227%, la de Colombia en un 248% y la de Brasil en 166%. Eso hace que a pesar de que Guatemala tiene buenas tierras, buen clima y buena productividad, eso no es suficiente para competir exitosamente en el mercado internacional. El costo de la mano de obra, que representa cerca del 80% del costo de producción, y el tipo de cambio mata y compromete seriamente la competitividad de la agroindustria. Otro factor importante es el precio del petróleo, ¿verdad? El precio del petróleo tiene mucha relación con varios de los commodities, porque en el caso del azúcar y la palma compiten con el biodiesel y el etanol. En el caso del hule compiten con el hule sintético. Y entonces el precio del petróleo no se ve que se vaya a recuperar hasta que se recupere la demanda. Ya vimos la semana pasada pues los movimientos en el precio del petróleo increíbles, ¿verdad? Llegando a cotizarse negativamente. Y otro factor determinante hacia el futuro va a ser cómo se mantendrá el valor del dólar contra la canasta de monedas internacionales, ¿verdad? Si el dólar se mantiene apreciado, los precios de los commodities van a mantenerse bajo presión. Entonces, todas estas situaciones van a generar que se mantenga un fuerte desempleo en el sector agroindustrial en el país. Analizamos dos, digamos, rayos de luz de enseñanzas de la crisis del 2008, ¿verdad? Ahí se observó que los gigantescos estímulos monetarios que se dieron a nivel mundial recuperaron la demanda de los commodities y los precios subieron. Hoy en esa línea vemos paquetes de estímulos muchísimo más grandes a los que se dieron en el 2008 y también la reducción del flujo de remesas al que se refería Luis, también al disminuir podría generar algún tipo de devaluación en el país. Entonces, esas son dos cosas que pueden influir y que pueden ayudar coyunturalmente la situación de la agroindustria. Bueno, el segundo tema que me pidió Luis que conversáramos era las estrategias que habíamos seguido en nuestro grupo para poder, digamos, sobrepasar y sobrevivir a esta situación complicada de mercado. Nuestro grupo se dedica desde hace más de 60 años a la agroindustria del hule natural y nuestra misión es agregarle el mayor valor posible a los productos y subproductos del hule, del árbol. Operamos una plantación, una planta de hule, una planta de látex centrifugado y una planta de componentes de madera. En un ejercicio de planeación estratégica que desarrollamos hace algunos años, pues determinamos con claridad de que estábamos compitiendo contra los países de Asia productores de hule más que contra nuestros amigos locales. Esa competencia hacía necesario la estandarización de la calidad, por lo que nos certificamos ISO 9000 hace más de 10 años,
anticipamos los desafíos y los problemas ambientales y sociales y hicimos una certificación con Rainforest Alliance. Somos una de las 7 empresas certificadas en el mundo, en ULE. También hemos anticipado potenciales problemas de narcotráfico y terrorismo y nos certificamos BASC, que también nos facilita el comercio con Estados Unidos, y estructuramos un sistema de gestión integrado que gobierna y administra toda la operación de la empresa. Por el lado comercial, pues nos aliamos con el trader más grande de hule del mundo, que produce e intermedia 2 millones de toneladas al año. Para referencia, Guatemala produce 100,000 toneladas. Esta relación nos ha dado la oportunidad de seguir operando mientras la industria consumidora de hule ha estado parqueada. También en el área de diversificación, hace 6 años desarrollamos la industria de madera del árbol de hule. Para darles una referencia, aquí hay 40 millones de árboles sembrados, de los que se botan, digamos, 1 millón de árboles al año, se hacen leña, y aprendimos de que en Malasia, siendo el 5º exportador de muebles más grande del mundo, el 70% de sus muebles son de madera de hule. Entonces desarrollamos una estrategia muy simple que se basaba en utilizar materia prima abundante y subvaluada, transformarla en partes para la industria del mueble en Estados Unidos. O sea, no nos propusimos hacer muebles, sino hacer componentes, y tomar algunos de los contratos que Estados Unidos tenía con Vietnam, China y Malasia. Luego tenemos ahí planes pendientes de industrialización de látex, ¿verdad? El látex tiene una cadena de suministro bastante ineficiente porque transporta 40% de agua, y tenemos una tarea pendiente ahí en relanzar un proyecto de industrialización. Y en el área de consultoría hemos montado un par de plantas de látex en Colombia, y vemos oportunidades de montar algunas más cuando los precios se recuperen. Bueno, en el área de innovación, pues también el año pasado establecimos el Departamento de Innovación. Trabajamos en 2 áreas principalmente: internamente en programas anuales de proyectos de mejora en todas las áreas de la empresa, y externamente en el desarrollo de nuevos productos, tanto en el área de campo como de látex, como de hule y de madera. Entonces mantenemos bastante actividad en ir innovando, porque comprendimos de que la innovación no es una herramienta para ganar más dinero, sino que es una herramienta para la sobrevivencia de la empresa. Bueno, ¿qué lecciones hemos aprendido para generar una agenda de reactivación en el país? Primero, la primera lección es que en Guatemala debemos de aprender a hacer acuerdos a nivel de país que guíen las acciones de largo plazo. Para eso, el sector privado debe consensuar estrategias entre sus diferentes cámaras para que se genere un crecimiento anual mínimo del 5% en el PIB y se generen 500,000 empleos. Ya hay esfuerzos iniciados en ese sentido. El Ejecutivo debe de acompañar este plan por medio de políticas públicas que apuntalen estos planes, y el Congreso debe de aprobar las leyes económicas relacionadas. Ya países en Asia nos han enseñado cómo se hace esto y lo rápido que se pueden desarrollar las economías, siendo coherentes en las instituciones de los países. Luego, creemos que es necesario y hasta cierto punto indispensable diversificar el agro y generar valor agregado. Considero que la agencia prioritaria en las cámaras agrícolas debe ser la industrialización de las materias primas, la diversificación de los cultivos y la reducción de la cadena de intermediación. En ese sentido, AGEXPORT ha colaborado muchísimo desde mediados de los 80 con la estrategia de diversificación, que a mediados de los 80 las exportaciones de Guatemala estaban basadas en café, azúcar, algodón, banano, hule y carne,
Y en el 2020 tenemos pues una gama amplísima de sectores como alimentos y bebidas, cosméticos, manufactura liviana, vestuario, textiles, servicios, etcétera. Pero mantenemos una tarea pendiente que es diversificar el agro y generarle valor agregado. Tercera lección es que las medidas sanitarias están para quedarse, ¿verdad? Pronto se volverán en requisitos básicos para el comercio internacional y en el futuro estaremos viendo periodos de tiempo de trabajo combinados con tiempos de cuarentena hasta que no salga una vacuna o la población se inmunice. Cuarto, las cadenas de suministro de Estados Unidos se fortalecerán en Latinoamérica. La pandemia ha acelerado los procesos de diversificación de fuentes en la cadena de suministro para reducir la dependencia de China y de otros países de Asia. Eso ya se venía viendo, ya algunas empresas con las que nosotros tenemos relación ya lo venían haciendo y entonces esta pandemia lo que ha hecho es acelerar ese proceso. También la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha impuesto altos aranceles a miles de productos chinos, lo que abre oportunidad para muchos productos guatemaltecos. También hay que notar de que la primera opción de Estados Unidos para movilizar las cadenas de suministro es definitivamente México, pero actualmente hay una mala relación entre el gobierno y el sector privado mexicano y eso lo podríamos capitalizar en Guatemala. Es necesario entonces desarrollar una estrategia comercial y relaciones diplomáticas para capitalizar todas estas oportunidades. Por último, Estados Unidos ha estado dando mensajes claros de la necesidad y la importancia de fortalecer las relaciones comerciales con Latinoamérica. Bueno, el siguiente tema que conversamos con Luis para esta presentación es cómo hacemos, qué estrategias desarrollamos o planteamos para hacer atracción de inversiones. Entonces, en este gran movimiento geoeconómico que se está desarrollando, Guatemala puede tener una oportunidad de oro para atraer desarrollo y empleo. A esto les quiero dar un ejemplo muy palpable que nosotros hemos visto, es en la industria de los gabinetes de cocina en Estados Unidos. Los aranceles que le impuso Estados Unidos a China hicieron que esa industria colapsara. Y entonces eso se convierte en una oportunidad para que en Guatemala podamos fabricar componentes para la industria de gabinetes. Bueno, algunas medidas que se deben de tomar. Número uno es que aseguremos constitucionalmente no solo el derecho a la propiedad, sino a la operación de dicha propiedad. Por lo tanto, casos como las suspensiones de operaciones de las empresas mineras, hidroeléctricas, las invasiones de fincas no se pueden permitir, no se deben tolerar. Se debe de fortalecer el nivel de seguridad en el país y garantizar un estado de orden y de paz para atraer a la inversión extranjera. Debemos de modernizar la infraestructura del país, lo que son carreteras, puertos, aeropuertos, por medio de las alianzas público-privadas. Se deben de aprobar las leyes de fortalecimiento económico que están haciendo cola en el Congreso. También es sumamente importante para la competitividad del país revisar la política monetaria de una flotación administrada por una devaluación programada. Este es un tema, digamos, bastante complicado de tratar. No a todo el mundo le gusta hablar de devaluación, pero realmente la competitividad del país depende de eso. Ya vimos cómo competimos contra México, Brasil, Colombia. La política monetaria realmente ha sido un ejemplo y ha sido reconocida a nivel mundial por la estabilidad macroeconómica que le ha dado al país, pero como todo beneficio tiene su costo, el costo de esa política ha sido
digamos, un alto nivel de desempleo y una falta de desarrollo. Entonces, en la línea monetaria creo que deben de haber acuerdos entre los sectores, fijar medidas adecuadas de tipos de cambio y hacer una programación de devaluación. La devaluación no hay que demonizarla totalmente, ya que tiene sus componentes positivos no solamente en la generación del empleo, sino que en la multiplicación del valor de las remesas y en los ingresos fiscales. Por el lado de la mano de obra, que también hemos analizado que es un punto de baja competitividad, es necesario que se aprueben las leyes de salario por productividad, que se restablezca la ley de trabajo de tiempo parcial y que se reconsidere la ley que se quedó truncada, que era la de diferenciación de salarios por regiones del país. Y por último, considero que es importante que se restablezcan beneficios fiscales dedicados a empresas cuya actividad económica se alinee con una política de industrialización y de generación de empleo. Esas son, digamos, algunas de las estrategias que yo considero que deberían de implementarse en el país para atraer esa inversión extranjera, competir con nuestro gran rival del norte, que es México, y poder lograr el aceleramiento del desarrollo en el país. Para terminar, hay que aprovechar esta coyuntura geoeconómica que estamos analizando y debemos de buscar el fortalecimiento de la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Esto es sumamente importante para poder capitalizar esta oportunidad. Entonces, habría que potencializar el acuerdo de libre comercio de Guatemala, Centroamérica, República Dominicana. Habría que revisarlo y ver si siguen vigentes los intereses de Guatemala. Revisando este tratado en la industria del hule, encontramos de que su negociación es equivalente a la negociación que tenía México hace 100 años. O sea que hacer industria automotriz en Guatemala es imposible con el Tratado de Libre Comercio tal y como está negociado. Entonces, ese acuerdo podría potencializarse. Luego habría que buscar cooperación interinstitucional en migración, ¿verdad? Ya hay intenciones de habilitar migraciones legales, ¿verdad? Para que vaya gente a trabajar temporalmente a Estados Unidos. También habría que incluir, digamos, esfuerzos diplomáticos, mucho trabajo de lobbying con el gobierno de Estados Unidos, y creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar como país. Y yo diría, Luis, que con esto estoy terminando la tarea que me encomendaste. He tratado de cubrir pues todos los temas y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Al igual que Luis, excelentes expositores. Espero que me escuchen bien porque recibí ahí un mensaje que no me escuchaban muy bien. Pero tengo buenas noticias. Mientras este foro se desarrolla, me ha compartido aquí el amigo Edel López una noticia donde dice una vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford resulta exitosa en monos y que pronto los expertos prevén compartir los resultados con la comunidad científica la próxima semana y someter el estudio a los correspondientes distintos centros de investigación. Esa es una noticia muy importante. También recibí un mensaje de ahí muy buenos amigos, empresarios, industriales guatemaltecos, que cuando escucharon a nuestro conferencista Luis Quiñones, que nos acompaña desde Virginia, Estados Unidos, dicen,
qué buena recomendación del conferencista Luis Quiñones. Queremos compartirte que nosotros ya invertimos casi $1 millón para la producción de esas mascarillas acá en Guatemala, equivalentes a las N95 y todas las especificaciones para no depender del exterior. Así que qué interesante. Y vamos a empezar con la ronda de preguntas. Dice aquí, ¿qué estímulos fiscales les ha dado el gobierno a las empresas en este periodo del virus? Soy de México y como bien acaba de comentar el licenciado Ralda, aquí no nos han apoyado en nada. Saludos, Miguel Ángel Peña. Entonces, esta primera pregunta quisiera que nuestro panelista Luis Quiñones pudiera responder, por favor. Sí, con muchísimo gusto. Aquí los apoyos, en primer lugar, el gobierno ha dicho de que las empresas que están ahora obviamente no están pagando los impuestos. Inclusive muchas empresas que tenían deudas con el gobierno, se les está considerando que se les va a perdonar, ya no van a tener que pagarlo por todo este problema que tenemos, que queremos que se levanten. Aparte del dinero que se les ha dado para poder aumentar, para mantener, pues, como te había dicho anteriormente, 2 meses de salarios y de gastos para poder, porque inicialmente creímos que esto iba a durar no más de 2 meses. Imagínate, ya casi llevamos los 2 meses. Y ya se está hablando de una cuarta ronda de dinero para las empresas para que sigan operando, porque nos interesa más pagarle a estas personas, aunque no estén trabajando por el momento, pero que no vayan a pedir desempleo. Porque ese momento, cuando traten de regresar a reiniciar las labores, va a ser mucho más rápido que si ya siguen en la empresa, si están trabajando, están recibiendo un salario, abren las puertas, ya están ahí. Si no, imagínate, tienen que volverlos a traer, tienen que volverlos a papelear. Todo eso se va a tomar más tiempo y nos vamos no queremos pues perder la oportunidad de poder levantar la economía lo más pronto posible, siempre y cuando sea de una manera responsable, porque tampoco creemos que es conveniente que nos pongamos a correr y en el camino cometamos errores y la crisis se pueda peor que lo que está ahora. Muchas gracias, Luis. Esa fue tu respuesta a Miguel Ángel Peña, que nos escribió desde México. Diana Castellanos dice, buenas tardes, excelentes personas del foro. Quisiera saber qué podemos esperar en cuanto a la estabilidad del dólar frente al quetzal a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Si nos pudieras responder, por favor, Francisco. Bueno, esta es la pregunta del millón. Miren, como decía, el tema del dólar es bastante controvertido. Yo creo que podemos esperar una tendencia estable con una leve devaluación. El Banco de Guatemala tiene todas las herramientas para combatir la devaluación. Tiene drones, bombas atómicas, misiles, torpedos. Entonces, la capacidad de intervención del banco con reservas de $15,000 millones hace prever de que el tipo de cambio se mantenga estable, con una leve tendencia a la devaluación, afectada principalmente por una potencial caída temporal de las remesas familiares, ¿verdad? También la factura petrolera ha bajado mucho con los precios del petróleo y entonces eso también contribuye a esa estabilidad cambiaria. Micrófono. Muchas gracias, Francisco. Del usuario LPS Proyectos dice, excelente exposiciones, muy claras y directas. El tema de producir en Estados Unidos nos abre la perspectiva. Y en ese sentido, nos escribe el doctor Marco Tulio Cuevas, pregunta para nuestro expositor Luis Quiñones y dice, saludos cordiales. Soy Marco Tulio Cueva, empresario
empresario de servicios y cadenas de valor en el oriente de Guatemala, frontera con Honduras y El Salvador, es decir, está en el área del trifinio. ¿Será posible generar confianza bilateral entre microempresarios guatemaltecos de forma directa con empresarios estadounidenses para la atracción de inversiones y hombres de negocios a los territorios guatemaltecos, generando economías de escala para recuperar mercados nacionales y de mutuo interés? Marco Tulio, muchísimas gracias por esa pregunta. Mira, esto lo he estado peleando yo, como lo sabe muy bien Francisco, desde años atrás, cuando empezamos a tratar de crear una especie de cámaras, contacto de cámaras de Estados Unidos a Guatemala. Una de las cuestiones que nos preocupa ahora, francamente, es el estado de violencia que vive el país, porque no se sabe que si tú puedes viajar con la confianza que se tenía antes, y también el problema de la corrupción. Yo fui víctima de un atentado de la corrupción cuando yo traté de expandir un negocio que yo tenía de Salud Sin Fronteras, donde pensábamos llevar seguros de salud que cubría a los familiares aquí y en su país, allá en Guatemala. Imagínate qué gran beneficio para el país hubiera sido. Pero cuando empecé a platicar con el gobierno de Guatemala para que abriéramos las puertas, me empezaron a decir que se necesitaba, por si se me había olvidado, allá se necesitaba buena fe para trabajar y que esa buena fe empezaba en $250,000. Mi respuesta fue sencillamente que para mí, corrupto es el que lo pide, corrupto es el que lo da. Y de esa manera yo no iba a trabajar. Entonces, esos son uno de los poderes. La otra parte de la respuesta es de que sí se puede hacer, pero tú sabes que hay un problema que tenemos los latinos, creo yo, es la desconfianza. Lo que le llamo yo de ir de Juan a John a Juan. ¿Y por qué? Porque Juan, los países latinos prefieren ir a un empresario americano, John, que no entiende el mercado que se está tratando de poner. Y persona, John, dice, bueno, yo conozco a la persona que tiene una tienda allá en la esquina, se la voy a dejar los productos para que ellos tengan. Sí, tal vez lograste entrar un producto, pero lo que lograste fue entrar únicamente a una minúscula parte del mercado que tenemos acá. Porque digamos acá los latinos, que vienen siendo aproximadamente 56 millones de personas, tenemos un poder adquisitivo de más de 800,000 millones de dólares. Yo creo que cualquier empresario estaría feliz de la vida de poder llegar al punto de serlo. La segunda parte que a mí me complicó la vida en Guatemala fue de que una desconfianza de unirse, porque digamos si vamos a decir una maquila que puede hacer camisas, solo tiene capacidad para hacer 20,000 camisas, pero si se unieran 2 o 3 de ellos, tendrían capacidad de hacer 100,000 y sin embargo no lo quieren hacer. Cuando yo introducí a varias personas acá, a los financieros y personas que querían maquilar cosas allá en Guatemala, ¿qué nos resultaban diciendo? Que decía, mire que en Guatemala le prometen, pero no cumplen. Que no vayan mejor. Dije, caramba, pero si la gente del gobierno nos está diciendo eso allá, ¿qué podemos esperar? Sí nos interesa de que hubiera esa clase de relación, porque es la mejor relación que podemos hacer, pero entiendan que hay gente como yo, donde yo llegué a tener acá en Estados Unidos la 6ª empresa más grande de Estados Unidos, en un latino ha sido el que la empezó y el jefe ejecutivo. Entonces, si entendemos el mercado, lo que estamos acá, y hay tanta gente, mi hijo entiende perfectamente el mercado también. Entonces, atrévanse a confiarnos, a decirnos, bueno, tenemos un producto que podemos introducir allá, qué clase de mercado podemos penetrar y los podemos llevar. Pero tenemos que perder esa clase de desconfianza y de entender de que no somos únicamente personas que venimos a trabajar, no que venimos a crear empleos también. Muchas gracias, Luis. Tenemos comunicación de Javier Castillo. Dice, primero Dios, qué buena noticia y gracias por compartir lo relacionado a la vacuna. También vía Facebook Live nos escribe Baltasar Belisario saludando a los excelentes panelistas. Germán Vinicio Gómez también dice excelente foro. Noel Leiva, importantes exposiciones. Luis y Caján desde Atitlán, Panajachel. Felicitaciones, dice saludos desde Panajachel. Dejando huella, muy profesionales los panelistas. Una pregunta, dice, ¿cómo
observan la industria de calzado en Guatemala? Ya lo vamos a responder. Quisiera darle la palabra al expositor Francisco Ralda, donde dice acá, ¿cuál es la opinión de los conferencistas del teletrabajo o de home office? Ya que visualizo como una gran oportunidad. Una persona que se identifica como PC. Entonces, Francisco, tú estás en diferentes sectores de la agroindustria y tienes operación en plantas industriales, en la agricultura, en el campo, pero también tienes oficinas. ¿Cómo visualizas esta oportunidad del teletrabajo ahora? Si pudieras encender tu micrófono, por favor. Sí, pues mira, esto es algo impuesto, ¿verdad? O sea, hemos sido obligados a trabajar en teletrabajo y con esa imposición le hemos encontrado los beneficios al mismo, ¿verdad? Encontramos de que el tiempo se multiplica, ¿verdad? Uno generalmente pasa entre hora y media y 3 horas en el tráfico, totalmente improductivos. Y este teletrabajo y las herramientas que han venido acompañando a esta modalidad de trabajar, pues resultan que son muy eficientes. Creo que es una manera bastante conveniente de trabajar, tanto para las empresas como para las personas que trabajamos en ellas. Leyendo por ahí un artículo, encontramos de que habían algunas compañías multinacionales que habían anunciado que iban a reducir su utilización de 1 millón de metros cuadrados de oficinas para continuar trabajando desde la casa. Entonces, para las empresas tiene su beneficio en costos y en eficiencia, y para las personas que laboran en las empresas también tiene su beneficio, aunque el costo puede incrementarse un poco, ¿verdad? Porque las facturas de luz, de alimentos, en el teletrabajo han aumentado 20-25%. Muchas gracias, Francisco. Pregunta para Luis Quiñones. Dice, excelentes presentaciones a ambos. Es de parte de Geraldine Lutman. Preocupa mucho el tema de las remesas que se van a reducir al mínimo. Esto definitivamente va a afectar la economía de Guatemala. ¿Qué posibilidad ven de que el gobierno de Estados Unidos apoye a los indocumentados con pagos mensuales como está haciendo con la economía formal? Y por WhatsApp también he recibido otros mensajes donde dicen hay más de 5,000 guatemaltecos que en este momento están detenidos en el ICE, en el Instituto de Migración. ¿Qué podemos esperar de ellos? Algunos inclusive están enfermos. Cuando mandan las remesas son nuestros héroes anónimos, pero muchos han regresado enfermos y por falta de un protocolo adecuado del gobierno de Estados Unidos y de Guatemala, resulta que de los cerca de 505 infectados que tenemos, más de 95 vinieron de Estados Unidos y han contaminado a otros acá. Así que son dos preguntas en una, Luis. Mira, que se va a apoyar a las personas indocumentadas no va a ser posible, porque francamente no hay un deseo político de ambos lados de las cámaras, tanto los demócratas como los republicanos dicen que no, porque en realidad, imagínate, serían aproximadamente 21 millones de personas que entrarían también. No es justo, la verdad que no es justo, pero mira, por eso es de que yo les decía a todas cuando estuve hablando por las cadenas de televisión latina de acá, lo que les dije fue que pidieran este apoyo de proteger los salarios, porque de esa manera podían seguirle pagando a las personas, ya que si estaban trabajando con ellos, seguían recibiendo sus salarios. Eso hubiera sido la mejor forma de poderse proteger. En cuanto a la situación de los centros de detención, francamente, yo no estoy seguro qué tan cierto es lo que dicen de que las personas que fueron de acá ya iban infectadas, porque antes de que los detengan, muchos de ellos han sido detenidos por varias semanas, y antes de que los vayan a deportar, se les da un examen médico completo, porque tiene que asegurarse de que la persona no vaya a tener un
ataque al corazón o un problema serio mientras van de transporte. No estoy tan seguro, como te digo, si eso es en realidad algo que sucedió. También puede haber sido que las personas que fueron son de esas personas que resultaron teniendo los síntomas atrasados. Muchos de ellos pueden esperar hasta 2 semanas antes de que se les empiecen a notar los síntomas necesarios. Pero desafortunadamente, por lo que yo he leído, he estado en las reuniones recientes en la Casa Blanca, es de que la práctica tal vez se va a detener temporariamente, pero en cuanto se le vuelva a levantar la normalidad o empecemos a devolver la normalidad, van a aumentar de nuevo.